Hola, Jimenita. Hola, Ruti. ¿Cómo estás tú? Tu carita decía, aquí estoy. Mi carita de sí, ha sido larga semana, largo mes, pero aquí estamos, en un episodio más de El primer martes. Nada nos va a detener de estar con ustedes. Así nada. Es. Así Nada es. nos detiene. Muy bien. Muy ¿Cómo bien. estás, mi Ruti? Muy bien, Jimenita. No tan atareada como tú, pero sí, muy bien. Muy bien. Pero a la niña no le gusta estarse quieta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, con tanto cambio y todo. Y bueno. ¿Qué podemos hacer? Sí. En fin. En fin. El mes pasado nos quedamos pendientes con el título como tal del tema de este mes. Así es. Pero ¿qué creen? Ya llegó el mes, ya tenemos el título asegurado, el cual es, Ruti. ¿El cual es? Voy a leerlo porque ya saben, así para que no se nos vaya nada. Fue un poco difícil establecer este título el día de hoy, porque había muchas variables. Sí. El título es ¿Cómo poner límites cuando se vive con los abuelos y hay disparidad de reglas? No es un cualquier cómo se vive con los abuelos. Les vamos a leer el correo o el comentario de YouTube de donde nace este programa. Les hemos dicho, por favor, dejen sus comentarios, sus dudas, que nosotros los vamos a tomar en cuenta. Y efectivamente así es. Ya tenemos con este es el segundo programa que hacemos desde una recomendación de alguien que vio YouTube. Sí, a partir de un comentario. De hecho, hacemos breve reiteración a que nos escriban, nos comenten, nos manden un mensaje. Bueno, de preferencia coméntenlo abajo. Sí. Para poder discutirlo. Exacto, que no solo nosotros lo leamos, sino que también lo puedan leer las personas que ven los videos. Exactamente. Por favor. Y si tienen algún tema en específico que quisieran tratar, podrían echarlo para acá. Vemos las sugerencias y vemos qué podemos hacer para ayudarles. O para hacer el programa. Sí, así es, para hacer el programa. Porque para eso que es para ustedes. Así es. Voy a leer entonces, Jimenita. Primero voy a leer las flores, por supuesto. Ese magnífico tema, Ruth y Jimena. Las felicito porque cada tema que abordan está muy bien sustentado. Sí. Con respecto a la supervisión y poner límites, ¿cómo hacerlo cuando hay dos autoridades, la de los padres y los abuelos, porque viven en la misma casa? Ejemplo, los hijos se casan y a su vez tienen hijos. Por X o Y no les funcionó y regresan a casa de los padres. Como ya vivieron de manera diferente, la convivencia es diferente y la forma de educar también. ¿Qué sucede con los niños al tener esta doble autoridad? Con distintas formas de ver lo que son los límites. Y supongo que otras muchas cosas, no solo los límites. Me encantaría que en otro de sus videos nos ilustraran acerca de este tema, que desde mi muy personal punto de vista es súper importante e interesante. ¿Podrían hacerlo, por favor? Claro que sí, podemos, lo estamos haciendo. Así es. Considero que nos ayudaría mucho a los abuelos y a los padres. Gracias por su tolerancia y comprensión. Bonito día a todos. Dice que a todos, así que este es un hola de Eva de la Torre. Oli, Eva. Así es. Oye, sí está muy buena esa pregunta. Sí. Y como dices, ¿no? Lo mencionaste brevemente ahorita al principio. Daba y por más que se querían poner límites. Así es. Sí, o sea, encajonar un poco más el tema, ¿no? Porque si se dan cuenta, son muchas cosas, muchos aspectos que están alrededor. Sí. O sea, no es solo el tema de si los hijos regresan a casa de los padres, no solo es que traen a sus propios hijos, no solo es que además cómo se educa a esos hijos de los hijos cuando regresan y ya hay diferencias, porque el tema más importante es cuando hay diferencias ya. Y los pequeños son los más confundidos de todas. Claro, luego llegan los típicos, tú no eres mi mamá, no me puedes regañar. Y es como,
Claro, ¿no? O sea, para los abuelos o para cualquier persona que esté en ese momento con esa posición de jerarquía o pues de responsabilidad, llegan esas frustraciones de, ¿cómo que no? ¿Cómo que? Bueno, justo es esto lo que vamos a tratar en este programa, así es que no se despeguen. Así y pues a darle que es mole de olla, dirían, ¿no? Así es. ¿Cómo es esto, Ruth? Cuéntanos, hijos que regresan con hijos. Así es. Primero, habría que considerar siempre cuando los hijos regresan a casa, cuáles son los motivos por los cuales regresan. Porque hay diferentes motivos. Por ejemplo, si los hijos regresan porque tuvieron una crisis existencial y económica y entonces no tienen más opción más que regresar al nido de los padres, con todo y su familia a cuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos vienen con una carga de frustración, con una carga de sentimiento de imposibilidad, sin recursos económicos. Esto quiere decir que los padres de entrada absorberían recursos, absorberían la economía que implica mantener a los hijos más a la familia de los hijos. Uh-huh. O sea, y algunas veces regresan no solo con la esposa y un hijito, o sea, a veces regresan familias grandes con los padres. Entonces habría que ver los motivos, porque también otro motivo que sería muy válido para regresar a casa de los padres sería que mis padres ya estén muy grandes o grandes o que estén enfermos y yo necesite y quiera cuidarlos. Uh-huh. Y de repente entonces yo regreso a casa de mis padres porque no voy a estar desplazándome de mi casa a la casa de mis padres para cuidarlos y entonces después, o también a veces las familias se friccionan por eso, porque un miembro de la familia se va a vivir con los padres mientras la familia se queda con los hijos, o sea, la esposa con los hijos, por ejemplo, y el esposo se va a vivir con los padres que están enfermos porque los está atendiendo, y entonces eso también genera dificultades. Así que depende el motivo es muy importante. O sea, ¿por qué es que regresan a casa de los padres? Así que, por favor, empiecen a escribir porque este programa está lleno de ejercicios. O sea, el primer punto es, si vas a regresar a vivir conmigo, primero voy a anotar cada uno de los motivos por los cuales regresas. Y además de los motivos por los cuales regresas, es indispensable ver cuál es la postura con la que tú regresas. Claro. Porque no es lo mismo a un hijo que aun cuando tuvo una gran crisis y no tiene recursos y necesita regresar, pero que tiene una postura de voy adelante, nada más es un tiempito en lo que yo tomo fuerzas y tal, o un hijo que llegue con una postura de totalmente derrotado, yo ya no puedo salir de este agujero, tal, o sea, la postura es bien distinta en estos dos ejemplos. Y esa postura sí puede hacer la diferencia en la relación que se genere en la familia. Claro. Y también habrá que revisar y escribir y determinar, así dejar como muy claro un mapa de la postura con la que los papás aceptan a los hijos y de los motivos por los cuales los papás aceptan a los hijos. Porque no es obligatorio, ¿eh? Uh-huh. Que quede muy, muy claro que no es obligatorio que los papás acojan a los hijos aun cuando hayan tenido una gran crisis. O sea, ya un hijo adulto podría decir el papá, este es tu asunto, aun cuando te amo como hijo, este es tu asunto, te puedo apoyar de otra forma, pero no quiero que vengas a vivir a mi casa. Y es válido, ¿eh? Es válido, o sea, ¿te acuerdas de aquella formulita que hemos hablado varios programas de acción adecuada, motivo adecuado? Sí, seguro. Esto se aplica aquí también. Si tienen dudas sobre la fórmula, está en otros programas, chéquenlo. Revisen el de, no recuerdo si era febrero. Pero bueno. El año pasado, pero lo hemos repetido en varios y para pronto es... No es cierto, no era ese, perdón, ya me acordé. Creo que era justo con el que empezamos el primer martes. Memoria fotográfica, se dan Creo cuenta. Que era ese, el de los propósitos de Año Nuevo, claro, porque hablábamos de los motivos y todo eso. Continuamos. Okay. Pero bueno, pueden ver todos los otros programas. Ya de ahí se siguen. Sí. Entonces,
Si el motivo es inadecuado, yo diría, no, por favor. Esto es, si los papás se sienten culpables de que el hijo le haya ido mal en el trabajo y que no tenga recursos y que la familia del hijo esté pasándola difícil, por favor que no regresen a casa, porque es un motivo inadecuado. No se vale que los hijos muevan o que los papás se sientan culpables, por ejemplo. Las situaciones de vida, independientemente de si es porque yo no les pude dar la universidad o porque yo sí me metí en su matrimonio, y por favor, que el motivo no sea sentirse culpable. Y hay muchos otros motivos, o sea, podríamos hacer una gran lista de motivos. No voy a enfocarme mucho en eso, porque ya se los hemos dicho, o sea, no tenemos tiempo de abordar con tantísima profundidad. Me encantaría, no lo vamos a hacer. Pero hay motivos que son inadecuados. Todos los que te generan culpa, todos los que te generan sentir que ahora tienes que cargar, que generalmente tienen que ver con culpa, pero a veces se detonan por otras cosas y entonces, no, pues ahora, o yo soy el papá. La verdad es que siempre se es padre. Cuando ya se es padre o madre, siempre se es padre toda la vida de los hijos, así tengan 70 años los hijos. Solo que lo que cambia es el nivel de responsabilidad. Claro. Y hablando del nivel de responsabilidad, esto es, si tu hijo ya es adulto, tu nivel de responsabilidad con él ya no implica que le soluciones todas sus necesidades. Perdón, estás ahí para ser padre. Para de repente, en este asunto de los adultos, cuando llega un hijo adulto con su padre que es más grande, que tiene más experiencia, y le dice, es que me está pasando así asado, el papá con más experiencia le puede decir, mira, en mi experiencia, esto puede funcionar mejor así, o esto así, o cuando a mí me pasó esto, yo hice esto. Ese es el ser padres. Claro. Cuando los hijos ya son adultos. Sí, no seguir solucionando la vida. Así es. Sin embargo, de verdad que hay familias que pueden funcionar muy bien viviendo juntas. Voy a hablar de algunos tipos de familia. No quiere decir que solo existan estos tipos de familia. Pero, por ejemplo, existe una familia clan, a la que yo le llamo la familia clan, que es una familia donde hay un matriarcado o un patriarcado, donde esa persona quiere tener a todos cerca. Y entonces compran grandes terrenos o grandes casas, y entonces ahí le dan espacio a cada uno de sus hijos, con sus hijos y sus hijos y sus hijos. Entonces, esto es bastante común, diría yo, en México. No sé en qué otros países pueda ser común o no. Pero como siempre lo decimos, hablamos desde donde nos toca y así eso es México. Estamos en México, México lindo y querido. Entonces es bastante común ver esto, o sea que una familia de repente, o si tienen más recursos, pues compran un edificio y se reparten y entonces es el edificio de la familia perengana. Sí, ¿no? Es como en el departamento 1 vive la abuela, así en el es, 2 así el es. tío fulanito, en el Así 3 vivo yo, en el 4 vive tal. Así es. O los terrenos grandes donde construyen varias casitas, por ejemplo, ese es en el caso de mi mamá. Mi mamá tiene un terreno grande y hay varias casitas y ahí viven varios de sus hijos. Yo estoy un poco lejos por otras circunstancias, no porque tenga problemas con mi mamá, no. Anotación. Pero bueno, tenemos una familia clan, que es esta familia que quiere a todos sus miembros cerca y que de alguna forma hacen que eso funcione porque cada quien tiene como un espacio y hay como cierta independencia aunque estén todos juntos. Sí. O pudieran ser todos absolutamente dependientes, ¿eh? Ahora sí es como juntos pero no revueltos. Así es. Pero también pudieran ser absolutamente dependientes. Depende de cómo se maneje la familia. Ese sería como un tipo de familia. Diría yo que hay otro tipo de familia que sería la familia colchón. La familia colchón es la que no deja que nadie se caiga ni nadie se raspe. No sé si te suena como algún amigo que dices, a ese nunca lo dejaron rasparse, etcétera. Sí. Pero bueno, le haces. Pero la familia colchón es la que así cuida que todos y que nadie se raspe. Es una familia que tiene una muy buena red familiar
aunque algunas veces, o tal vez podría decir yo la mayoría de las veces, le evitan el crecimiento a las personas. Porque de los raspones se crece. Se aprende, claro. Así es. De las caídas se aprende. Y si siempre hay un colchón ahí, pues entonces de repente se pueden evitar como pues estos crecimientos, ¿no? O más bien podría ser que prolongas en qué momento va a crecer esa persona. Porque igual y se lo cuidas a los, no sé, de la adolescencia, por decir. Ahorita solo se me ocurrió. Se lo proteges de un corazón roto de la adolescencia. Si su corazón se rompe hasta la adultez, pues le va a ser mucho más difícil o lo va a vivir de una manera completamente distinta a como lo pudo haber vivido en ese momento. Así es. Entonces, sí. Y bueno, entonces, pero al final es válido, o sea, es Claro. válido, cada familia vive como quiere. Hay algunas familias a las que yo les llamaría, por ejemplo, las familias aisladas o ermitañas, que no permiten que se integren mucho otras personas y que a veces hasta hay problema con los hijos, por ejemplo, cuando tienen una novia y es así de, no, ni la traigas, solo que ya te vayas a casar con él. Sí, ¿no? está cañón eso. Sí. Y también existen las familias que son así, súper de abrazar a los que sea. O sea, integran a su familia casi al que sea. Así de, ay, ven, pásate, quédate a dormir. O sea, estas son las familias inclusivas, ¿no? Así, ven, quédate a dormir. Estoy señalando todo eso porque ahorita vamos a hablar del esquema familiar. Y el esquema familiar, dependiendo de qué tipo de familia sea, puede sufrir grandes cambios. O sea, con las inclusiones o con el retirar miembros de la familia. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Y al final, diría yo, tenemos una familia que a mí me preocupa mucho porque yo la vivo muy intensa aquí en este espacio cuando trabajo con los padres con quienes, iba a decir con quienes regresan de repente sus hijos a vivir con ellos, pero no siempre tiene que ver solo con eso. La familia de los hijos tiranos. La familia de los hijos tiranos cada vez está siendo más común en nuestro tiempo. Y la verdad es que me duele mucho, porque hay una falta de respeto impresionante. Los hijos se sienten muy sabios, y se sienten muy sabios porque ellos tienen una accesibilidad a la información, así, de 2 segundos. Y entonces con ese acceso a la información, de repente se sienten muy sabios, y cuestionan a los adultos y les dicen, es que tú eres un tonto, es que tú no sabes nada, es que tú... Y los van pisando, y los van pisando a los padres y a los adultos de la familia. Y esto es muy, muy grave, porque no se pueden poner límites. No es que no se puedan poner límites, la familia no sabe cómo poner límites. Y entonces verdaderamente los hijos tiranos, en casos realmente extremos, diría yo, la familia de los hijos tiranos puede hasta verdaderamente llegar a matar a un miembro de la familia. O sea, en esa tiranía. Pero si no lo llega a matar, si no llega hasta allá, lo que sí puede hacer es lastimar seriamente la parte emocional de un miembro o de varios miembros de la familia. Porque la tiranía es terrible. Claro. Es terrible. Entonces... No, o sea, no sé si te refieres como tal a un matar físico. Sí, ese es el extremo. Sí. Ese es el extremo. Ya no tengo más preguntas. Ok. Siguiente ventanilla. Bueno, la verdad es que se tendría que combinar también con otras patologías o con otras cosas. Claro. Pero el tirano llega a ese lugar donde mi deseo se tiene que cumplir como una orden. Y lamentablemente los padres están generando muchos hijos tiranos. Ya me estoy saltando yo misma mis temas. Se está adelantando ella, no yo. Sí. Bueno, entonces, ahora que te diste cuenta de ello, será momento de jalar un poquito de regresarla. Ok, bueno, entonces hay muchos tipos de familia. Ahorita regresamos a hablar un poco de la familia donde se fomenta la tiranía. Pero lo más importante es que la familia es una red. Es una red de apoyo que es maravillosa.
Es la red que contiene, que acuna y que le da soporte a los seres humanos. O sea, nosotros, lo he dicho en otros momentos, somos seres de manada. Y esta manada tiene una cueva que se llama la familia, o sea, tiene un lugar donde llegar, donde resguardarse, donde cuidarse, donde estar en bienestar, etc. Y la red de la familia es una maravilla, es una maravilla. La única recomendación que yo doy es, no utilices esa red como una hamaca, ¿verdad? O sea, no es así de, y yo ya no hago nada. No, no, no. La familia es una responsabilidad. Si llegas y utilizas la red como una hamaca, pues bueno, ya se complica el asunto. Se pone bastante complicado. Y también ya ahí entramos en los temas de abuso, de cómo poner límites, no recuerdo algún otro, pero seguramente ahorita salen todos los demás. Así es, ahorita van a salir, exactamente, ahorita van a salir. Jimenita, hay dos cosas que hacer. Sí, cuéntame. Dime. Hay dos cosas importantes que hacer cuando un hijo o cualquiera, puede ser un hijo, un tío, un nuevo miembro, llega a una familia establecida. Entonces, la primera, por favor, Dios mío. La primera es entender que, de hecho hasta hay un dicho que me gusta mucho. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Uh-huh. Esto quiere decir que cuando yo me incluyo a un lugar, al que sea, regresar a mi familia o ir a un país distinto, lo que sea, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Es decir, las reglas que hay en esa familia son las que yo voy a respetar. Así que, si tu hijo regresa a la familia, traiga familia o venga solo, cuando llega, es tu casa y son tus reglas. Papás, por favor, cuando el hijo de la edad que sea jovencito que hizo un berrinche y dijo, ya me voy con mis amigos a vivir solo porque ellos sí me entienden, y regresa a los 3 días, o el de 50 que al final tuvo una crisis económica, perdió la casa, perdió la mujer, o a lo mejor con mujer e hijos y todo, pero regresa. Es tu casa y son tus reglas. O sea, así que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. El que regresa, el que entra, tiene que asumir que las reglas son las que están. Claro. Las reglas son las que están. Y justo debería ser como una regla básica de convivencia. En cualquier circunstancia, no solo por familia. O sea, tú llegas a un lugar, al lugar que sea, claro, y a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Es decir, tú sigues las reglas que ya están. Sí. O sea, esta intrepidez adolescente de querer irrumpir y romper y entonces hacer lo que yo quiero, no lo que se hace en ese lugar, es absurdo. Es terrible además también. Es una falta de respeto impresionante. Uh-huh. Entonces, asumir eso. Y después, la parte importante es, si yo ya estoy ahí, yo no puedo ser un invasor. Claro. No puedo invadir las reglas, tampoco puedo invadir la privacidad, tampoco puedo invadir los recursos de los otros, tampoco puedo invadir el confort de los otros. O sea, no saben cosas que yo escucho aquí. Regresan los hijos a casa de los papás y hay papás que les dejan la recámara a los hijos. Uh-huh. Es que como pues no hay recámara para... ¿Qué pasa si su hijo se duerme en el sillón? Pero es que trae a su esposa. Esas son las condiciones que hay. Claro. O sea, no... Porque los papás muchas veces lo que hacen es, ellos son los que están aquí, es su casa, llega el hijo y entonces los papás... No, a veces los hijos no son los que los saltan. Los papás dicen, toma nuestra recámara. Algunos hijos hasta pelean, no, ¿cómo crees? No, sí, toma la recámara porque... No, sí, porque... Calma. Uh-huh.
Es tu casa, es tu recámara, es tu colchón. Y no por querer confortar a los hijos cuando llegan con situaciones fuertes, no por querer confortarlos, entonces les das todo. Ujú. O sea, hay lugares, es indispensable mantener los lugares. Ujú. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso, de la jerarquía. O sea, no se puede invadir, ahorita que leí mis notitas, algo que a veces sucede y que también me es muy impactante a mí, cómo se invade cuando llegan los hijos, llegan a invadir como la sensación de seguridad de los padres. Porque a veces llegan los hijos ya grandes, llegan enojados, llegan imponiendo su cara de enojo, y entonces los padres empiezan a sentir intimidados. Y eso es terrible. Ujú. Que sientas que está el monstruo en tu sala o en tu recámara o en tu casa. Y digo el monstruo porque aunque es tu hijo, cuando tienes actitud monstruosa, digo, ¿cómo es para ti, Jimena? Horrible. Convivir con alguien que tiene actitud monstruosa, aunque no es un monstruo, pero se le salta el monstruo de la intolerancia, del enojo, de la frustración, de todo lo que tiene. De veras que no dan ganas de estar cerca, o sea, Sí, para nada. sí, Es horrible. sí. Y entonces yo puedo decir, pues te entiendo que estás sensible, que estás, pero por favor no llegues a casa con esa actitud. O sea, te puedo dar un espacio para dormir porque sé que ahorita te quedaste sin recursos. Que para empezar, pues dormirás en el sillón o en el suelo, lo que sea. Sí, claro. Pero no puedes llegar a intimidarme. No, si no te estoy agrediendo a ti, no es que lo hagas directo conmigo. Tu actitud. Tu actitud ya lo hace. ya me está generando movimiento. Y yo no tengo por qué vivir esta situación. Claro. Pero muchos padres lo permiten y lo viven y es terrible, ¿eh? Y no solo mujeres, ¿eh? Padres, hombres también. Sí, sí, sí. O sea, porque verdaderamente es un asunto fuerte. Entonces, el tema de la jerarquía es indispensable trabajar con el respeto a esta posición. Algunas veces se genera un reajuste jerárquico. Habíamos comentado que tal vez si algún motivo por el cual los hijos regresan a casa es por cuidar a los padres que están enfermos, Sí. entonces ahí tal vez de repente puede haber como un cierto movimiento, pero hay que tener cuidado porque se puede hacer el movimiento de yo soy el hijo que cuido a mis padres que están enfermos, pero necesito tener muy claro que ellos siguen siendo mis padres. Exacto. Sí. Entonces, ese movimiento de jerarquía es muy interesante porque es un movimiento que se tiene que estar haciendo así constantemente. Y se necesita trabajar en plena conciencia. En plena conciencia de yo soy el hijo y te estoy cuidando y te respeto profundamente porque tú eres mi padre. Y si tú dices no quiero comer arroz, aunque sienta que estás haciendo un berrinche de bebé, que también puede ser que los papás de repente hagan berrinches de bebés, esa es otra historia, pero entonces yo te digo, papá, yo te respeto. Tal vez no quieres comer arroz, pero es lo único que hay hoy. Te pido por favor que te comas el arroz. Y mañana buscaré prepararte algo que te guste más. Yo te respeto. No puedo obligarte, pero me gustaría y me haría sentir más cómodo que tú, porque para eso estoy aquí, para cuidarte ahorita que lo necesitas. Si fuera el caso. Claro. O sea, este es el punto donde hay más movimiento jerárquico cuando sucede eso, cuando los papás por enfermedad o por vejez necesitan ya ser cuidados. Sí. Perdón, dije o por vejez. Cuando la vejez ya genera impedimentos, ¿no? O sea, impedimentos físicos e impedimentos mentales también. Pero bueno, entonces, la jerarquía se necesita cuidar siempre, asumiendo que de repente puede haber cambios en la jerarquía. O sea, no es lo mismo vivir en la casa el papá y los hijos a que el hijo traiga a su esposa y a los nietos. Y a veces puede traer hasta, no sé, al agregado cultural que es la hermana de la esposa que se vino, sí, también claro, porque vivía con ellos. O sea, bueno. O los casos que es como el hijo ya tiene novia y la novia se embarazó y ahora hasta chiquillo llevan.
Casi no se da en México. Casi no se da en México. No, y además, por ejemplo, también está el caso de los amigos que se convierten en familiares. Ah, sí. O sea, y de veras existe, o sea, este asunto de perenganito de tal, no sé por qué Jimena se ríe, tal vez les quiera contar ella una anécdota o algo, pero... Justo me acordé de alguien que nosotros somos los agregados culturales en esa casa. Claro. Y justo es así, o sea, de pronto llega como pues la abuelita y es como de, ay, ustedes ya están aquí como los amigos de mi hijo en su época, ¿no? Y es como, ay, perdón, señora, ya nos calmamos. Pero la verdad es que esas familias que son así de agregar miembros, ¿no? De familia, son muy felices generalmente agregando miembros de familia. Pero bueno. Entonces, hay movimientos en la jerarquía, solo la parte más importante de eso, porque siempre va a haber movimientos en la jerarquía, o sea, porque siempre hay agregados en la familia nuevos, o los que nacen o los que se mueren, ¿no? Los que están, o los que llegan y los que se van, porque podrían no morirse, pero podrían irse y romper lazos familiares, etcétera. Esa es otra historia, pero sucede. Hay movimientos en la familia y en la jerarquía, solo hay que cuidar que queden en el nivel que les corresponde. Claro. No arriba, no aquí, o sea, en el nivel que les corresponde. Si tú eres mi hijo, llegas como mi hijo. No vas a llegar como el papá, ni como el amigo. Y entonces en este caso, y basándonos mucho como en la pregunta que inició todo este debate, Uh-huh. ¿qué ocurre cuando los hijos empiezan a rebasar como esos límites y tú como amo y señor de ese lugar empiezas a tener conflictos y que además involucran a los nietos? Así es. ¿Qué sucede? Sí vamos para allá. Sí vamos para allá. De veras que ¿no? sí. De veras que sí vamos para allá. Ok. Conflictos que afectan la educación de los hijos nietos. Ajá. ¿No? Ajá. Sí. Ajá. Eso. Ok. Un conflicto grave que afecta la educación de los hijos nietos es que los hijos cuando llegan a casa de los padres y traen a sus hijos, de repente llegan en una postura y en una actitud donde o están enojados con los papás, resentidos por algo, y puede ser un algo real o un algo imaginario, o bueno, no quiero decir imaginario, puede ser un algo que verdaderamente fue intencional de los padres, o puede ser que fue un algo que el hijo vive como, es que él fue muy injusto conmigo, o él no me dio tal, o él me educó a punta de nalgadas, ¿no? Y al final, es que es lo mejor que pudo hacer ese papá. Y si yo llego a mi casa, a casa de mis padres, perdón, como a refugiarme aquí, y vengo con enojo con mis padres, entonces lo que hago es traer mis espinas paradas, ¿no? Traigo mis espinas paradas y entonces yo llego a una batalla con mis padres. Aunque llego a refugiarme a su casa, que tendría que llegar con otra actitud, pero yo conozco muchos casos de veras que llegan, pero llegan así. O sea, en vez de llegar así no quiero decir sumisos, pero sí asumiendo su lugar. Llegan aquí, pero aparte llegan así. Tú no le puedes decir nada a mi hijo, yo lo educo, yo no sé cuánto. Ajá. Ay, te va sonando conocido, ¿verdad? Conozco esos casos. Sí. Que además también ahí entra como un limosnero y con garrote, ¿no? Por supuesto. Por Por supuesto. O sea, en vez de llegar y acomodarte aquí y venir a asumir tu postura y agradecer profundamente que te están brindando la red para que no te caigas al vacío, llegan así, ¿no? Tú no toques a mis hijos, tú no les puedes decir nada, ¿con qué no se te vaya a ocurrir darles una nalgada? En vez de sentarse a hablar con los papás y decir, yo sé papá, yo sé mamá, que tú no tenías otras herramientas. Entonces, en vez de llegar a pedirle a los padres que por favor me podrías ayudar
con la educación de mis hijos de esta manera, llegan agresivos, con resentimiento, con dolores, es decir, sin haber trabajado el asunto de los papás. Y yo lo que digo, si los hijos llegan a refugiarse a casa de los papás o a vivir con ellos, les digo, puede ser también por otras circunstancias, por favor, trabajen estos resentimientos, estas tristezas, estas huellas. Y les voy a decir por qué es importante. Ya ni siquiera por los papás, perdón que lo diga, papás, lo siento, no es por saltarlos. Ya ni siquiera por los papás, sino porque ustedes van a enseñarle a los hijos que así se relaciona uno con los padres, a punta de espinazos, a punta de enojo, a punta de resentimientos, a punta de devaluar los conocimientos, las posturas, las formas de dar el amor. Y entonces los hijos van a aprender eso. ¿Y qué creen que van a repetir los hijos? El mismo patrón. Ya hemos hablado también de ello. Por favor, revisen otros programas. ¡Wow! Así que verdaderamente este es uno de los conflictos importantes. O sea, no aceptar los aciertos de los padres, llegar con enojo, empezar a ser tirano con los padres, porque bueno, o sea, es no, tú no sabes y lo quieres poner abajo. O sea, la tiranía es yo te piso y no te permito a ti crecer, evolucionar, hacer, porque yo soy el que tiene la razón. Ay, perdón. Que además Sí. aquí entra justo alguno de los comentarios que hicimos antes en otros programas, que es la misma manera en la que, o sea, que no porque tus papás te hayan tratado de esa manera significaba que no te quisieran, sino recordar que son las mejores herramientas que en ese momento tuvieron. Ahora bien, no sé, seguramente me estoy desviando un poco del tema. Dilo, por favor. Pero me está haciendo un poco de ruido. Si tú como hijo no te puedes dar cuenta de esos resentimientos, pero tú como padre sí lo haces, O ¿hay sea, alguna manera? El abuelo, digamos. Ajá, exacto. Okay. O sea, si tú como abuelo te das cuenta de esos resentimientos que tu hijo o con los que llega a esta nueva postura, ¿qué se puede hacer o existe alguna manera como para solucionar ello? O sea, definitivamente sé que no le vas a solucionar la vida, pero más bien, pues ahora está en tu casa y creo que de eso es el tema. Olvídalo. Se cancela todo. No se cancela, Jimena. La verdad es que sí, o sea, la tarea de los padres cuando acogen a los hijos que llegan ya con familia es poner muy claras sus reglas. Y los límites, ¿no? Sí, me acabo de saltar un poco, pero lo vamos a retomar. O sea, cuando lleguen tus hijos, o tus amigos, o tu vecino, o cualquier asilado que quieras tener en tu casa, deja muy claras tus reglas, tus límites, qué sí se hace en esta casa, qué no se hace, cómo se maneja el respeto, cómo se maneja la cordialidad, o sea, pones todo muy claras las reglas. Si por cualquier cosa ya están viviendo en casa, no pusieron esos límites y están viendo apenas el programa y dicen, ¡oh, yo me estoy ahogando con un hijo que pasó esto! Hijo o hija. Un adulto, por favor. Sí. Entonces, siempre, en cualquier momento se pueden poner, voy a decir ahorita de una vez otro ejercicio, escriban las reglas de la casa. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, por favor, no importa que el nuevo miembro tenga 50 años, escriban las reglas de la casa y digan, estas son las reglas de mi casa. Si el que llega dice, wow, la regla número 5 no la puedo cumplir, o sea, es absolutamente fuera de mis posibilidades. Pues entonces tal vez, si quieres, porque aparte es tu casa y son tus reglas, si tú quieres ser un poco flexible, entonces puedes decir, a ver, ¿qué me propones? A ver, vamos a negociar, vamos a organizar, donde los dos estemos felices, tranquilos y de acuerdo en esas reglas. Así que, por favor, de veras, siempre escriban las reglas de su casa. O sea, cuando llega alguien, quien sea ese alguien, estas son las reglas de mi casa.
y, y las pongo a la vista y las pueden poner en una cartulina, en una pared, las pueden poner en una computadora, las pueden mandar por celular, como les funcione. Y hablar de ellas, llegar a acuerdos, si fuera necesario llegar a acuerdos, porque pues al final es su casa. Claro, de hecho creo que ahorita que lo mencionas, así como eso de la cartulina y todo eso, recuerdo que me parece ¿En que la adolescencia? justo en la adolescencia hubo algo de esto, pero también, o sea, en general como en la infancia, hay como estos tableros que traen ahí las reglas, ¿no? De qué se hace, qué no se hace, o no sé, a las 2 de la tarde se sirve la comida y se come, a las 2:30 se hace la tarea, a las 3 se lavan los dientes, todo ese tipo de cosas. Nótese cómo lo vivió Jimena. No se vive en todas las familias. Uh-huh. Esta es una super palomita para tu familia. Sí. O sea, te puso una lista para la que a ti te ayudó a seguir y a fortalecer las reglas de la familia, a seguir y a fortalecer también hábitos de limpieza, hábitos de responsabilidad, etc. Entonces, ojalá verdaderamente todas las familias lo hicieran. ¿Sabes, Jimena? No es lo más común. Y me duele decirlo, no es lo más común. Verdaderamente que a los hijos, si a los hijos nosotros les damos reglas, es mucho más fácil. Iba a decir es bien fácil, pero es mucho más fácil la educación. Y es más, voy a decir otra cosa importante. Si yo voy a pensar en Ruth que vive sola, bueno, con sus compañeros existenciales de diferente especie, pero no con otra persona. Si yo un día digo, me estoy perdiendo, voy a escribir mis reglas para mí misma, mis reglas de convivencia conmigo misma. Entonces me pongo a escribir las reglas y eso me va a dar, hasta respiro profundo, así, me va a dar un caminito que seguir, un objetivo, una línea, y me va a ser mucho más sencillo estar en mi convivencia conmigo misma. Sí, pues se deja claridad al final del día. Así es. Entonces te adelantaste un poquito, pero la verdad es que sí es importante. O sea, eso que dijiste es súper importante. Okay. Voy a seguir con los conflictos que afectan la educación de los hijos nietos. Y un conflicto terrible y doloroso es permitir y o promover la falta de respeto. O sea, cuando el hijo va con los papás y les grita y todo, están ahí sus hijos, está haciendo, es que no sé cómo decirlo. Es que como que estás promoviendo ese tipo de comportamiento, ese tipo de, o sea, lo hemos dicho también en otras ocasiones. A final del día, un niño va aprendiendo conforme a la imitación. ¿Qué es su modelo a seguir? Pues son sus padres. En el mejor de los casos son sus padres. Sí, y aprende esos patrones. Exacto. O sea. Entonces, si tú como padre de pronto llegas con tus papás y promueves este tipo de comportamientos, la falta de respeto, el saltártelos, lo que hablabas hace unos momentos, la tiranía, pues no esperes que de pronto tu hijo actúe de una manera distinta a ti. No, y va a crecer además, porque recuerden que los hijos van en los hombros de los papás. Y entonces, si tú fuiste tirano con tus padres, él va a ser un mega tirano contigo. Exacto. Porque es más grande que tú. Pero a lo que iba a decir, o sea, que decía yo que no sé cómo decirlo, es que la verdad es que me duele el corazón. Sí. O sea, solo de imaginar esta situación donde un hijo le está faltando al respeto a su papá o a su mamá de forma impresionante enfrente de sus hijos, lo que estás rompiendo en el niño, en vez de construir, estás rompiendo el respeto, estás rompiendo el cuidado del amor de la familia. Claro que ahí entra también otro tema, ¿no? O sea, si nosotros como mexicanos tenemos una concepción muy grande y muy fuerte de la familia. Si tú empiezas a meterte como con esos lazos y una persona o tus hijos en este caso lo ven, pues vas a romper no solamente con el amor de la familia o con el respeto de la familia,
te aseguro que vas a romper con el respeto que él pueda tenerse a sí mismo, Así es. con su futura pareja, con sus futuros hijos, con sus futuros compañeros de trabajo, con todas las personas con las que se relacione y principalmente con las de él mismo. Wow. Exactamente eso, Jimena. Estrellita en tu Estrellita frente. en mi frente. Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien. Efectivamente, así es. O sea, al hacer esto rompemos con la red familiar y la red familiar está construida de amor, confianza, bienestar, estabilidad, seguridad, todo esto que da la familia. Cuando hacemos eso, vamos rompiendo esos lazos. Y esos lazos que rompemos, se rompen. O sea, es así exactamente como lo dijiste. Me encanta. Sí. Voy a retomar otro conflicto. Otro conflicto importante es cuando puede ser que sientas que no le faltas al respeto a su familia, que sientas que no eres tirano, que sientas... Pero al final llegas y tu familia colchón, vamos a decirlo así, así, ¿no? Cae en suavecito, en blandito, ¿no? Para que caiga en blandito. Y entonces la familia aquí y ya cayó cuando la crisis y de repente ya empieza a pasar la crisis y se sigue quedando ahí. Como si la red fuera hamaca, como dije hace rato. Pero entonces no salir de la falsa zona de confort es otro conflicto importante para los niños. Entonces aprenden a que cuando te caes, te puedes quedar ahí todo el tiempo que quieras, tumbado. Con un colchón que te pusieron, pero tumbado. Sin necesidad y sin desear salir de la crisis. Claro. Y que está muy padre, está muy concha, está muy a gusto, pero cuando... pero nunca sales de ahí. Pero o sea, no es cierto que está tan concha y tan a gusto. Claro, es que es una falsa zona de confort. Así es. Es una ilusión. Así es. Muchos terapeutas hablan de la zona de confort así tal cual, pero a mí me gusta dejarlo muy claro, es una falsa zona de confort, porque realmente el confort real para estar bien, Jimenita, es sentirte fuerte, sentirte feliz, sentirte firme, sentirte que pisas seguro. Claro. Y la falsa zona de confort es esto, o sea, de estoy en la crisis, tengo quien me mantenga aquí en el colchón y pues estoy a gusto, parece que estoy calientito, parece que estoy bien, no tengo que hacer nada, hasta me dan de comer en la boquita. Pero eso es absolutamente falso, ese confort, porque como ya no te dejas sentir tus fortalezas, entonces vas a empezar a sentirte minimizado, inútil, que no puedes, que no tienes fuerza, que no lo vas a lograr nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a generar un enojo o una agresión pasiva porque sienten que el papá o los papás que lo mantienen aquí en el colchón no lo quieren dejar crecer. Oh, Dios mío. Claro, sí. O sea, verdaderamente eso es terrible. Y después le echan la culpa a los papás. Y después le echan la culpa a los papás y se vuelven unos tiranos en una falsa zona de confort. Unos tiranos conformistas. Sí, o sea, unos tiranos de ahora tráeme de comer, ahora dame, ahora págame el gimnasio, ahora dame porque voy a ir con mis amigos a tomarme unas cervezas. No, bueno, no, de veras, Jimena, esto es impresionante. Sí, claro. Y es muy común, más de lo que quisiera yo aceptar. O sea, es muy común, es muy común. Y estos, tiranos que están en la falsa zona de confort, se sienten como muy grandes, pero es absolutamente relativo, porque verdaderamente no hay esa grandeza, no hay esa fortaleza, están en el colchón que les proporcionan los papás y abusando de los papás, haciéndolos sentir, o sea, buscando que se sigan sintiendo culpables, incómodos, porque así tienen este colchón, pero al final es un colchón que los va a llevar cada vez más profundo a un vacío existencial. Claro, es como una manera de que ellos sienten poder. Que de hecho de este tema también hablamos cuando el abuso. Así es, el abuso relacionado con la víctima,
abusador y todo eso, justamente entra como en esta postura de yo tengo el poder y por eso puedo ser de esta y de esta manera y tú no tienes nada. Así es. Sí. Y se cae en un círculo vicioso. O sea, yo estoy aquí, necesito tu apoyo, tú me apoyas, te desvives en el apoyo, entonces empiezo a generar que me apoyes más y más, yo me quedo sin fuerza, sin mover mis alas, y después te culpo por eso, y entonces soy más tirano contigo, porque entonces tú eres el culpable o la culpable, o son los culpables de que yo ya no me pueda mover, porque me cortaron las alas, porque... Claro. No, impresionante. Sí. Ser tirano es un tipo de abuso. Es un tipo de abuso. Vean el programa de abuso porque hablamos no solo de eso, sino de otras cosas. Sí. Sí. Pero... no, espera. Sí. O sea, solo lo que quiero como aumentar a esto es, por favor, papás que reciben al hijo aquí, no hagan esto. ¿Quién fomenta esta tiranía? Los papás. Claro. O sea, el que está arriba en la jerarquía es quien fomenta esto. Porque generalmente cuando estás bien firme en tu lugar, entonces si alguien quiere hacerle así, tú dices, Adiós. ¿no? Y si es necesario usar la fuerza, usas la fuerza. O sea, este es mi lugar. Pero cuando no estás bien firme aquí, Sí, es muy fácil que... llega alguien a querer hacerle así. Pero generalmente los problemas más graves que yo he visto en mi trabajo aquí en el consultorio es el papá que hace esto. En automático. En automático. O sea, hay muchos motivos por los que los papás hacen esto. Generalmente tiene que ver con un yo quiero que mi hijo se sienta fuerte, se sienta tal, y entonces le doy mi maleta de herramientas y se las pongo aquí, ¿no? Es como le doy mi fortaleza para que él se sienta fuerte y no Y le es doy- el caso. Y aparte es tan chistoso, bueno, no sé si es chistoso, tal vez esa no es la palabra. Por ejemplo, le doy mis recursos económicos. Toma, gasta lo que necesites de mi tarjeta, tal. Y no sabes cuántos papás, de veras, cuántos papás aquí de repente se quejan conmigo de que ya no pueden con los gastos, porque el hijo al que le dieron la tarjeta o al que le dieron el monedero, ya se gastó todos los recursos, todos los ahorros, el dinero de emergencia, y aparte se siente así, ¿cómo les dicen? O sea, pirurri, ¿será? Bueno, se sienten así como los ricos y que los que porque tienen un montón de recursos que ellos no han trabajado y que no saben el costo real de esas Sí. alcancías que se acaban. Sí. Sí, pues son esos casos en los que de la noche a la mañana todos tus ahorros ya no están. Uh-huh. Y pues también es como falta del propio sentido común del hijo, ¿no? De esta parte de, como dices, o sea, es esta parte de no saber exactamente qué tanto esfuerzo hubo detrás de todo eso. Y de no agradecerlo y de no valorarlo. Así es. Y no lo saben, Jimena, porque nadie se los dice y porque nadie les pone límite. O sea, si quieres apoyar a tu hijo con algún recurso, porque dices tal vez necesita poner un negocio y yo tengo un ahorro y creo que puedo apoyarlo para que ponga un negocio. Pero generalmente los papás lo que hacen es, te apoyo para poner el negocio y entonces, toma, pon un negocio. Aquí está todo. ¿Quieres apoyar a tu hijo con un negocio? Pon un negocio con él, pero tú eres el que administra el negocio, tú eres el que tal. Cuando tal vez el negocio pegó y dio muy buen resultado, tal, y entonces dices, hijo, el negocio dio muy buen resultado, vamos a poner una sucursal, y ahora sí la pones solo. O ya dio muy buen resultado, tal, hijo,
vamos a hacer un plan de pagos, tú me vas a pagar el dinero que yo puse y ya te quedas con el local, negocio. Claro. O hay muchas formas, pero los padres regularmente hacen este asunto de toma. De hecho hay un pues no sé cómo llamarlo, pero hay un comportamiento de las personas que se sacan la lotería. Usualmente despilfarran el dinero. Sí. No saben cómo administrarlo porque no están acostumbrados a esa cantidad de recursos. Y es lo que les pasa a los hijos, que les das la alcancía, les das, les regalas la casa, y entonces despilfarran los recursos porque no saben cómo administrarlos. A ti te costó mucho trabajo llegar a ese recurso, alcanzar, tener el recurso, y tu hijo no va a saber cómo administrarlo. Si quieres ayudarlo de esa manera, entonces de veras, o sea, hazlo junto con él. Llévalo y después, cuando ya digas, ya te veo listo, te suelto. Exactamente como tomar un niño de la mano para que camine. Yo te iba a decir, todo esto que estás diciendo me recuerda muchísimo el tema de adolescencia. Cuando justamente hablábamos de estos límites, de este saber, el valor de las cosas, de esta onda de si no me sacas 10 todo el mes, no vas a tener los tenis nuevos. Si no ayudas con las labores domésticas, no vas a tener permiso para salir. Es tan simple como eso. Sin embargo, creo que también llega a ser un poco complicado cuando el hijo se siente ya como adulto, crecido y sabiondo de todo el planeta. Que justamente es por eso que estamos haciendo el programa, ¿no? Y también como en esta situación de si tú como padre defiendes a capa y espada tu jerarquía, por más que tu hijo sea el señor más grande o señora ya de 70 años. Y tal vez hasta puede ser súper inteligente y verdaderamente haber tenido empleos así, wow. No importa, cuando llega a tu casa tiene que llegar acá, no acá ni aquí. Llega acá. No hay de otra. Bueno, perdón, voy a decir, si hay de otra. Si el hijo decide llegar aquí, entonces puedes ejercer una situación como de roomie. O sea, de rumiato, digo yo últimamente. Es, ok, no tienes para pagar una renta completa, pero me vas a ayudar a pagar la renta, tú pagas la mitad, yo pago la mitad. Y exactamente reglas de roomie, o sea, tú lo que usas lo limpias y lo dejas en su lugar, lo que gastas lo repones, regla de roomie. Pagamos la luz entre los dos, pagamos los servicios entre los dos, y entonces, a nivel de económico, estamos aquí. Pero a nivel familiar, siempre el papá va a estar arriba. Siempre los padres están arriba. Entonces, solo a nivel económico, somos roomies. A nivel jerárquico, soy tu papá y cuando estamos con los hijos, lo que dice el abuelito se hace, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ok. Sí, yo me acuerdo perfecto que en casos justamente donde de pronto intervenía el poder de mi mamá con el poder de mis abuelos, para mi mamá era como, es tu casa, son tus reglas, y como tú creas que es la manera de educarla, la educas. Exactamente así es. O sea, no había de otra manera. O sea, de pronto sí mi mamá me llamaba la atención o algo, y justo era mi abuela la que decía, no la trates así, o no digas esto, no digas lo otro. Pero pues mi mamá también imponía sus reglas en ese sentido de, no, o sea, es mi hija y va esto y esto. Pero cuando se trataba de algo que fuera mi abuela quien lo decía, era como, es la palabra de mi mamá y listo, ¿no? Bueno, o sea, de mi abuela y listo. ¿Sí? Así como es tu casa, tus reglas. De hecho, esa es la solución. Verdaderamente esa es la solución. Asumir que yo llego a un lugar donde ya hay reglas, donde ya hay formas y donde la palabra del dueño
iba a decir dueño de la casa, pero me acordé ahorita rápido de un caso, lo voy a contar rápido. Una persona que vive en una casa que no es suya, que le prestan, y el hijo le reclama y dice, tú no eres la dueña, ¿por qué carambas te voy a respetar? ¿No? Y la mamá se queda así, no sabe responder. Y entonces aquí la respuesta es, a ver, momento, la casa me la prestan a mí, no a ti. No a ti. Es decir, tú vives en la casa que a mí me prestan. Puedes no vivir conmigo. Porque este recurso, no importa cómo es que yo lo obtenga, pero es mi recurso. No, porque yo lo obtuve. Me prestan la casa a mí. Porque de veras que los chicos a veces son tan inteligentes, sí, que hacen tantas tonterías. Ay, Dios mío. Ese es un tema. Otro tema. Los inteligentes que hacen tonterías. ¿Cómo es que los inteligentes hacen tantas tonterías? De hecho, ese fue un tema de investigación que yo hice en la universidad, me encantó. O sea, el tema bueno, ya no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer otro programa. En algún momento vamos a hacer un programa de esto. Continuemos con los conflictos de autoridad. Vamos con los conflictos de autoridad. Hay conflictos de autoridad, conflictos con la autoridad. El conflicto de autoridad, el primer punto, conflicto de autoridad es cuando yo, que tengo la autoridad, no sé mantener la autoridad o no la quiero o quiero evadirla y entonces la suelto o se la aviento a alguien. Que le pasa mucho a... Pregúntale a tu papá. Sí, pregúntale a tu exacto. Mamá. Le pasa a muchos papás. Y entonces por eso, de repente hay los de abajo, o sea, los que están abajo de esta jerarquía, no saben qué hacer. Porque esta persona, en vez de asumir la autoridad y decir, se hace así, se hace asado, o sea, hacerse responsable de esta autoridad, lo que hacen es, ay, y se ponen en una postura o igual o más pequeña. Ay, no, yo no sé, o pregúntale a tu papá, o hay que ver si tu tío qué opina. Y entonces, sueltan la autoridad. Y a veces el que está abajo, de repente se siente con la obligación de tomar esa autoridad, aunque no le corresponde. Y aunque a veces ni siquiera sabe cómo se ejerce. Y entonces toman la autoridad y bueno, con lo que pueden van jalando aquí la carreta, los hijos con los padres abajo. Entonces, el primer conflicto de autoridad es cuando yo no asumo mis responsabilidades y las suelto y a ver quién las agarra o se las doy a alguien más. Y ese alguien más puede no ser alguien que esté a mi nivel, sino alguien que esté abajo. Y eso es terrible. Eso es terrible. Otro conflicto, ese ya es conflicto con la autoridad, por ejemplo, el tema de la rebeldía hacia la autoridad. Que tiene mucho que ver con los adolescentes y con los adultos con actitudes adolescentes. Ya hicimos un programa de eso, revísenlo por favor. O sea, adultos con actitudes adolescentes. Entonces, toda la rebeldía como de la adolescencia, y puede ser de la adolescencia en etapa por edad o en adolescencia por actitud, en esa rebeldía es yo me quiero saltar la autoridad o me quiero zafar de la autoridad. Y entonces me hago a un lado, me quito, me salgo de ese lugar. Pero muy chistoso porque, por ejemplo, ni los adultos, ni los adolescentes, ni los adultos que tienen actitudes adolescentes realmente se quitan. Solo se quieren zafar de las responsabilidades, ¿no? Entonces, en otra falsa zona de confort. En otra falsa zona de confort y en otra falsa zona de yo soy el que decide, ¿no? De yo soy el que dice que se hace, no tú, ¿no? Cuando la verdad es que yo soy el que se dice que se hace y la verdad no se hace nada, me quedo en el sillón sin hacerlo, ¿no? Sí. En el sillón o en cualquier otro lugar, o sea, me quedo sin accionar. Sí, accionar, casi dije accionar, es accionar. Ok. Y otro conflicto es cuando el que está arriba, o porque no quiere, o por confort, o porque simple y sencillamente no va a estar. Por ejemplo, el papá que deja a los hijos mayores a cargo de los que están abajo. O el papá que deja a un hijo, no importa el nivel de jerarquía que tenga, a cuidar a alguien más. A veces, si ese alguien más
si a quien le dejan la autoridad no tiene la menor idea qué hacer, por supuesto que entra en un conflicto, porque va a hacer lo que mejor pueda hacer, pero no quiere decir que hace lo adecuado. Y entonces, de nuevo es recurrir como a las herramientas que tienes en esos momentos, no realmente las adecuadas. Entonces, si tú, papá, quieres dejar a tu hijo a cargo de algo, dale herramientas, las herramientas que tú ya aprendiste por experiencia. Tal vez no son las mejores, pero las que tú ya dijiste, ay, esta funciona, esta no funciona, esto así, tú dile, así, mira, vas a cuidar. Si te dejan cuidar al perro, sacar a pasear al perro. Mira, hijo, así se saca a pasear. Primero le das toda una capacitación de sacar a pasear el perro, aunque el chavo tenga 17 años. Mira, así, y así se agarra la correa. No lo sueltas, no esto, no lo otro, por esto, así asado. Porque de repente me pasó con unos adolescentes que les tocaba sacar a pasear a los perros. Y uno de ellos les soltaba la correa, ¿no? Porque él se sentía el encantador de perros. Y decían, yo hice un anuncio, bueno, está bien. Él se sentía el que podía adiestrar eso. Sí. ¿No? Y entonces le soltaba la correa. Pero esos perros no sabían andar sin correa. Y se atravesaban la calle así, sin más. Sí, claro. Y entonces el papá los veía y bueno, había una bronca con el chavo. O sea, le hacían una bronca al chavo. Pero resulta que nunca habían salido así con los hijos, así de así se hace por esto así, y no les puedes soltar la correa porque no tienen educación, porque tal, mira, este es el riesgo, y aparte de que pueden morir, si no mueren, también son gastos y son cosas que tal vez en esta familia en este momento no tenemos la economía o el colchón para asumir un gasto de esos. Y si le pasa algo al perrito, tal vez si no tenemos toda la economía lo vamos a tener que dormir porque no tenemos para el dineral que de repente se necesita para operaciones y para cosas así. No, también te puedes poner a ti mismo en riesgo. En riesgo porque sales atrás. De correr. Exacto. O sea, hay muchas cosas alrededor. Entonces, si vas a dejar algo de autoridad en alguien, necesitas verificar que sí efectivamente pueda ejercerlo. Entonces, esas son cosas sobre conflictos de autoridad. Y entonces, a partir de los conflictos vienen los riesgos también. Así es. ¿Cuáles son esos riesgos? Ok. Riesgos emocionales. Sobre todo. Sí. Déjame ver, es que me faltó una notita. Creo que ya hablamos de todo eso. Ok. Los riesgos emocionales. Yo les había dicho... Ay, perdón. Que hay diferentes posturas y esas posturas nos llevan a riesgos emocionales. Por ejemplo, el que no acepta la autoridad o tiene un conflicto con la autoridad y se pone en la postura de la niñería. Diría yo, está la niñería, la rebeldía y está la tiranía. Como los tres principales riesgos, no quiero decir que no haya otros, pero los tres principales riesgos emocionales son esos. ¿Y por qué son riesgos emocionales, Jimenita? Porque en la niñería... Es como actuar de nuevo como si fueras un bebé. Actúas como bebé, como pequeño, como víctima, te sientes sin recursos. Emocionalmente te vives desprotegido. Ya. Y entonces por eso es un riesgo emocional, porque hay una sensación de vulnerabilidad extra. Y entonces, en esta sensación de desprotección, como eres un bebé, sueltas las reglas porque esperas que otro las cumpla. Y dejas de asumir las responsabilidades. Dejas de asumir responsabilidades. Y muchas veces son responsabilidades sobre ti mismo. Bueno, de hecho en este caso serían responsabilidades sobre ti mismo. Y sobre otros a veces. Pero exacto, bueno, y que eso también conlleva, pues si llegas a casa de tus padres ya con hijos, pues llegas a no asumir las responsabilidades de tus hijos. Y entonces ahí entra cuando los abuelos educan a los hijos. Así es, cuando los abuelos toman todo el control, pero no les toca.
Claro, no. No les toca. Punto número 1, no les toca. Punto número 2, también luego los niños entran, justo como les mencionaba al principio, ¿no? En este conflicto de tú quién eres para decirme las cosas si tú no eres mi mamá. Así y la es. mamá entra en esta posición de... o el papá, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tocaste un tema muy importante. Porque a veces cuando los papás llegan aquí con una postura de niñería, es bien diferente no asumir, o sea, es bien diferente la postura de niñería a la postura de asumir el lugar que te toca. O sea, si yo llego aquí a asumir el lugar que me toca, responsabilizándome del lugar que me toca y todo lo que implica, no va a haber realmente problema. Yo me organizo con mis papás para poder educar a mis hijos bien, apoyándome en ellos y en lo que yo hago para que ellos estén bien. Pero si llego como niñería, no llego aquí. Me pongo acá. Y a veces me convierto en la más chiquita de mis hijos. Ah, sí. Ajá. Y entonces los papás, aquí les dejas como toda una carga tiránica. Pues lo que digan tus abuelitos. Aquí se hace lo que tus abuelitos dicen. Y entonces, pues no sé, a ver qué dice tu abuelito o a ver qué dice tu abuelito. Y los hijos entran en un conflicto serio respecto a la jerarquía. Porque ven a la mamá o al papá como los hijos chiquitos. Como si fueran sus hermanitos pequeños. No los están viviendo como aquellas papás. Personas con las que pueden refugiarse, con las que pueden contar, con las que pueden sentirse valiosos y fuertes y respetados y hacerse respetar, etcétera. Entonces, bueno, es todo un tema. Por eso es un conflicto emocional, ¿no? Porque mueven las emociones a tal grado y en tal circunstancia que verdaderamente requerirían apoyo emocional para poder reconstruir eso. Claro. Sí, está cañón y es un conflicto para todos. Así es. O sea, desde los papás, que es como ya no eres un niño, desde los hijos de sigo siendo un niño, y los hijos de los nietos, en este caso de a quién le hago caso. ¿Qué pasa en la zona de la rebeldía? Quiero creer que es como regresar a una adolescencia. Así es. En la que no estás de acuerdo con los límites que te pone el padre, y entrar en contacto, en conflicto. En constante conflicto. Así es. De hecho es de lo que hemos estado hablando ahorita, hace ratito. O sea, la zona de la rebeldía es las actitudes de adolescencia en los adultos que generan este pelear, no aceptar las reglas, quererse salir siempre de la norma. Y al final eso te va a llevar a sentirte a veces víctima y a sentirte otras veces verdugo. O sea, a veces fuerte. En el programa de la adolescencia hablamos mucho de esto de las sensaciones. Entonces a veces fuerte y a veces así súper así pequeñito, así de no tengo herramientas. Entonces esta dicotomía arriba abajo pues genera conflictos no solo para la persona que lo está viviendo, sino todos los que están alrededor. O sea, a veces eres tirano, a veces eres rebelde y no quieres hacer nada, y a veces dices que no puedes y que tú no sabes. Ay, ¿cómo voy a sacar yo a los perros a pasear? No sé, que me vaya a pasar algo en la calle, ¿no? Y otras veces, no, yo lo saco y le suelto la correa, y etcétera, ¿no? O sea, entre la rebeldía y la tiranía, ¿crees que exista una delgada línea? Existe muy delgada línea entre todas, pero la rebeldía y la tiranía, o sea, la tiranía nace del rebelde interno, pero además es el rebelde que está enojado y que quiere demostrar su poder. Generalmente es muy tirano aquel que ha sido sometido. Y cuando ya fuiste sometido, entonces es así de, yo tengo que demostrar que yo también puedo someter. Y generalmente el tirano se siente como siempre muy fuerte, pero es una fortaleza de fantasía. Es una fortaleza de fantasía porque aunque sí pueda verdaderamente lastimar a alguien emocionalmente o hasta físicamente, la fortaleza de fantasía es
él siente que lo que él dice se hace, son sus reglas, es su forma. Pero la verdad digo que es una fantasía porque esa regla no nace de un lugar adecuado. Ujú. Nace de un capricho, nace de un deseo, y entonces es una regla de fantasía. Un matrimonio adecuado. Así es. Y es una regla de fantasía y no funciona desde ahí. Ujú. No solo no funciona, sino que además va a generar más conflictos, y no solo a las personas que están viviendo la tiranía del que es tirano, sino al mismo tirano. Ujú. Sí. Y que, como dices, ¿no? O sea, lejos de ser poderoso o de acercarte a esta línea de poder, pues pierdes más de lo que ganas realmente Así en la es. postura de tirano. Así es. Y además, o sea, todo esto desemboca también pues en abusos, ¿no? Así es, en abusos para todos, incluyendo a uno mismo. Uh-huh. O sea, así es. Y por favor, vean el programa de abusos. No me voy a extender mucho en el tema de abuso porque está muy explicadito en el programa. Sí. Solo lo que sí quiero decir es, cuando llegas a casa, iba a decir a casa de tus padres, pero en cualquier situación donde alguien te apoya, pues aquí hay un dicho de te dan la mano y te agarras el pie, ¿no? También. Uh-huh. O sea, ten cuidado de no agarrarte el pie cuando te dan la mano. Claro. Y voy a decir algo importante. Cuida no abusar de las personas, y no solo por el cariño y el amor a las otras personas, sino porque si abusas, vas a abusar también de ti mismo. Es decir, vas a abusar de tu amor, de tus valores, de tu lazo de contacto. Y entonces te va a destruir más que construirte. O sea, el abusador no... El que es abusado no es el único que pierde en una situación de abuso. Claro. Así que esto creo que nunca no lo hemos dicho así de esa manera en el programa de abuso, por eso me atreví a hacer esta ampliación, nada más. Uh-huh. Todo lo demás, véanlo en el programa de abusos, por favor. ¿Qué hacer entonces, Ruth, ahora sí, con los nietos? Así es. ¿Qué sucede con los niños o con los adolescentes que al final del día llegan a una casa ajena a ellos, uh-huh. con nuevas figuras de autoridad y que además están sus padres? Ahí, ¿cómo manejar eso tú como abuelo? Como abuelo y como padre, o sea, esto aplica para todos los canales, y como tío y como hermano mayor y como quienes estén ahí. Hay que ver cómo educar a los chicos, es qué, quién y cómo. ¿Qué? En todo lo que implica la familia, desde conocimiento básico hasta, o sea, como conocimiento intelectual, hasta amor, valores, respeto, responsabilidad, cuidado, o sea, todo lo que se educa en una familia, ese es el qué. Todo lo que se educa es el qué. ¿Quién? Por supuesto, sus papás, pero también, o sea, sus papás, y en línea jerárquica los abuelos, y como dijiste hace rato, lo que dicen los abuelos es lo que se hace. O sea, vivo en casa de mis abuelos y aquí se hace lo que ellos dicen. Aunque también yo pongo mis reglas y mis líneas de educación, uh-huh. Pero la línea de mayor jerarquía, de mayor valor, de mayor peso, ¿no? De mayor peso, es la de los abuelos. Ese ejemplo que diste fue muy buen ejemplo, es súper claro ese ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿quién? Pero también todos los adultos, todos, o sea, sean los tíos, los hermanos mayores, sea el tío que no es tío porque es un invitado cultural, pero que ahora ya le dicen tío, uh-huh. ¿No? O sea, sí. O sea, los adultos son los que educan a los niños. Aquí podría entrar un como acuerdo también entre padre y abuelo, en esta onda de mientras yo no esté, yo como padre, mientras yo no esté, es tu abuelo quien manda o tu abuela quien manda, o la figura que esté arriba, mi hermano mayor, quien sea quien manda, y ya cuando esté aquí, primero me preguntas primero me preguntas a mí, y si no, de todas maneras la última persona
O quien la decide última es la palabra. persona. Así es. De hecho, esto es más fácil de ver en una empresa. Vamos otra vez a regresar a estos ejemplos que damos con una empresa. En una empresa es exactamente así como tendría que funcionar una familia. Tienes un jefe inmediato. Y en las empresas se dice, no te saltes a tu jefe. Ujú. Entonces, tienes un jefe inmediato y es el que te dice, haz esto, haz aquello, vamos a hacer tal, y así, y así, y asado. La última palabra sería el dueño de la empresa. Ujú. Pero tienes un jefe inmediato. Y entonces así es en una familia. O sea, en las jerarquías, el jefe inmediato. Pues entonces, a ver, se hace esto. Y después de ahí, si este no está, pues el que sigue es el que es inmediato. Ujú. Si estos no están, el que sigue es el inmediato. Ujú. Entonces, es bastante sencillo si lo vemos a nivel empresarial. A nivel familiar a veces se nos complica mucho así de, no, pero no es tan delicado. Pues ahorita se me ocurrió, si yo soy la hermana menor, le pregunto a mi hermano mayor, Así es. si mi hermano mayor no está, le pregunto a mis papás, Así es. si mis papás no están, a mi tío, si mi tío no está, a Así mis es. abuelos. A menos que haya una regla que ya está muy impuesta desde acá arriba y que la regla es, por ejemplo, por ningún motivo nadie sale de esta casa después de las 8 de la noche el fin de semana. Ujú. Por ejemplo. Entonces, aquí ya no importa lo que diga el hermano mayor, el tío, hasta al papá y la mamá. O sea, si los abuelitos ya dijeron, esto no sucede, Ujú. No sucede. no sucede. Porque diría yo, es como una de las directrices de la empresa. Ujú. Quizás podría llegar algún caso extraordinario en el Con que algún acuerdo especial, etc. pasa esto, necesito llegar a las 9, pero son cosas que se hablan antes. Así es. Y que sí podrías hablar con, por ejemplo, tus papás, ya a veces hasta con el hermano mayor, que a veces es un poco más flexible, ¿no? Pero hablando de jerarquías, es así como funciona. No es tan complicado, solo que hay que aplicarlo. Ujú. O sea, hay que aplicarlo porque si nos saltamos las jerarquías, pues bueno, ahí es donde tenemos las complicaciones. Estos conflictos. Así es. Y bueno, ¿cómo educar? Ujú. ¿Cómo educar? Entonces, ya dijimos que los adultos son los responsables, luego los jóvenes mayores, luego los chiquitos, ¿no? ¿Y cómo educar? Hay que establecer reglas. Ya lo mencionamos. Hay que establecer reglas. Ahorita les vamos a decir unas líneas básicas de cómo hacer reglas. Hay que respetar la jerarquía, hay que trabajar con el tema de las redes, hay que trabajar con las responsabilidades, con las libertades, con la congruencia de como equipo y qué es lo que queremos hacer. Con todo eso, y por favor pónganse a escribirlo, a hacerlo, a proponer formas. Ujú. Hay muchas formas en las que se puede hacer. Propongan formas. O sea, la verdad es que no es tan complicado, solo hay que sentarse a trabajarlo. Ujú. No es tan complicado. Y si necesitan apoyo, acudan con un profesional que les pueda apoyar con eso. O sea, busquen más información. De repente, tener algunas terapias familiares puede ayudar mucho para establecer bien las jerarquías o para acomodarse bien en el lugar de la jerarquía. Como sentar bases y ya de ahí. Así es. Así es. Pa'l real dirían. Así es. Ok. Entonces, bueno, hablando Y vamos a hablar un poquito más de cómo podríamos establecer reglas. Sí, ahorita les digo, me salto y se los digo. Aquí está. Pues no se puede, es que sí estamos ahí, ¿no? Ya estamos aquí. Sí. Ya me salté una tarjeta. Ahorita la retomo. La retomamos, Ok. la retomamos. Ok. ¿Cómo hacer reglas en la familia? Se puede hacer un ejercicio donde se sienten todos en la mesa y se pongan puntos específicos de los cuales se tienen que hacer reglas. Puntos específicos para hacer reglas en una familia. Hay que considerar siempre los temas. Los temas es amor, respeto, apoyo, responsabilidad, responsabilidad y obligaciones parece lo mismo, pero no es lo mismo. Confianza, salud, crecimiento, bienestar, esos son los temas generales que habría que tocar en las reglas.
Ok. Y hay rubros en las reglas. Hay reglas de convivencia, hay reglas de economía y de administración de recursos, hay reglas de administración de todo lo demás de la familia. Y también para elaborar las reglas, les decía yo, hay diferentes rubros y otros de esos rubros son las libertades y las responsabilidades en nuestra casa, las obligaciones. Y entonces, tomando estos dos grupos, yo les sugiero que se pongan todos, hasta los pequeñitos, porque a veces los pequeñitos dan unas cosas maravillosas en el asunto de cuando se están organizando las cosas de la familia. Unos puntos de vista súper frescos y súper importantes. Entonces, yo les recomiendo, pongan una cajita o un botecito, perdón, ya todos les dan papelitos. Y todos van tomando y van escribiendo al menos una regla de cada una de esas dos cosas que se hablaron. O bueno, de esas muchas cosas en dos rubros diferentes. Y así van escribiendo y los van echando a la cajita. Pueden hacerlo por rubros si se les hace más fácil, así como vamos a escribir las reglas de las obligaciones de la casa. A ver, hay que lavar los trastes, tirar la basura, tal. ¿Qué sugieren al respecto? ¿Qué sugieren al respecto? Y entonces cada quien hacía sus papelitos en el bote o en la cajita y después de ahí ya se van sacando los papelitos y se van armando las reglas que se van a acomodar en algún lugar. Como tú decías, en este pizarroncito que a los niños les puede servir mucho tener un pizarroncito y decir, tirar la basura. Entonces, ¿cuál es tu tarea respecto a tirar la basura? La basura que juntes en el bote de tu recámara, tienes la obligación de todos los días llevarla y tirarla en el bote grande. Por ejemplo, en el bote grande que está en la cocina o así. Entonces, esto a él ya le está enseñando cumplir una responsabilidad, trabajar con la cooperación, seguir las reglas y verdaderamente estás haciendo que la familia funcione como un engranaje perfecto de reloj. O sea, la Mili hablando de trabajos y responsabilidades, dice, déjenme hacer reír a Jimenita. Entonces, ese es un ejemplo de tarea. Siéntense a hacer las reglas de la casa. Si pueden hacerlas todos, mejor, aunque mi primer sugerencia es, si tú eres un hijo que llegas a casa de tus padres, antes de hacerlo con los chiquitos, primero establezcan entre los papás y los hijos una línea básica. ¿Esto para qué? Para que los pequeños no vean cómo los papás y los hijos pelean. Para que los nietos solo vean este frente común de estos adultos que pueden dirigir la carreta en congruencia. Que pueden tomar decisiones. Así es. Y que es indispensable, ¿eh? Es indispensable que los chiquitos tengan como esta claridad de mis papás y mis abuelos están de acuerdo y todos van hacia el mismo lugar. Porque si yo, que soy chiquito, veo que ellos se jalan para diferentes lados, hay una parte de mí como ser humano que va a buscar, cuando a mí me convenga, cuando yo crea que me convenga, generar división. Claro. Voy a generar división. Voy a decir, abuelito, ¿verdad que no? Sí, ¿verdad que mi papá no debe de regañarme por esto? ¿No? Sí, es cuando llegan los niños convenencieros. Así es. Asumir y retomar la responsabilidad. Esto es cuando, o sea, ese es un ejercicio, armar las reglas. Ahora, hijo que regresaste a casa de tus papás. Y papás, observen esto porque les toca fomentar que esto suceda. Ya regresaste aquí. Tal vez, si regresaste por una crisis, o por cuidar a tus padres y tus padres ya dejaron de estar enfermos, es decir, si ya se quitó el punto por el cual tú regresaste aquí, ya estuve aquí, ya se solucionó, y entonces me retomo para poder estar en bienestar conmigo primero que nada.
Y ese bienestar conmigo va a hacer que mis padres estén bien y que mis hijos estén bien. Entonces, asumo mis responsabilidades. Me dejo de estar en la hamaca o en el colchón de la familia. Digo, ok, ya se pasó el trancazo, voy a empezar a fortalecer mis alas para empezar a conseguir otra vez, pues no sé, recursos, si es que me quedé sin trabajo, o para empezar a hacer esto otro, y entonces otra vez me fortalezco. Ya que asumo mis responsabilidades y me empiezo a fortalecer, entonces abro mis alas y vuelo. Me muevo de ahí. O sea, si cuando ya no es necesario estar aquí, por favor muévanse. Por favor regrésense a su independencia, a su estabilidad, a su fortaleza, a su estar seguros consigo mismos. Aunque coman solo frijoles. O sea, tengo que decirlo. Porque de repente cuando llegan acá, pues es bien cómodo. La mamá le paga el gimnasio, la mamá le paga irse de parranda con los amigos, o el papá le presta el carro, y el carro con todo y gasolina y servicios y todo, y no tiene que pagar nada, etcétera, ¿no? Entonces, parece muy cómodo, pero va en su deterioro. Por eso es importantísimo. Salgan de ahí, salgan de ese nido y extiendan sus alas y vivan la fortaleza aunque tengan que comer solo frijoles, es decir, aunque sus recursos sean limitados, muy limitados al principio. Vale la pena al final. O sea, entonces regresen, aunque lleven a sus hijos. No es nada malo que los pequeñitos de repente vivan situaciones no voy a decir de extrema pobreza, pero situaciones donde se tienen uno que amarrar un poco el cinturón. No pasa nada, eso fortalece. Y es también una manera en la que los niños empiezan a saber o a conocer el valor de las cosas, así realmente. Es. Y no solamente de las cosas, sino el valor de los lazos familiares. Del cariño. Exactamente. O sea, yo recuerdo perfectamente, no tiene nada, no, sí tiene que ver. Sí tiene que ver y no. Porque yo recuerdo perfectamente una Navidad en la que, pues, por alguna u otra razón estábamos o más cortos de dinero o más cortos de tiempo, más cortos de algo. Total que el chiste es que en esa Navidad, generalmente es como que ponemos el árbol y shalala, ya saben, o vamos y esos sitios de reforestación, lo que sea. El chiste es que ese año no pudimos. Y no obtuvimos nada y nada más fue como, bueno, pues nada más vamos a tener la cena. Yo me hice esa idea, ¿no? Que solamente va a ser la cena y no está mal porque igual vamos a estar la juntos, familia y juntos y shalala. Y de pronto llegué a su casa, y vi un arbolito de Navidad. O sea, en serio, no era como el árbol súper frondoso, costoso y extenso que se podrían imaginar. Era un arbolito como en sí, que creo que era más rama que hojas, pero la intención era lo que valía. Así o sea, el significado de está un arbolito de Navidad en casa y además está la familia y además está la cena y además está todo. O sea, fue como una suma de factores que te hace valorar realmente lo que tienes a tu alrededor. En este caso para mí fue como está el arbolito y está muy padre, es un muy bonito gesto, pero al final del día no importa si está el árbol o no está el árbol. O sea, al final del día te pones a ver y realmente lo que importaba era que estaba la familia junta. Así es. Entonces, justamente este tipo, regresando un poco al ejemplo que estaba dando Ruth, este tipo de situaciones le van ayudando también a los niños y a los adolescentes y a todos realmente, toda la persona que pase por ello, a valorar justamente pequeños detalles que existen o pequeñas muestras de afecto o muy grandes muestras de afecto. Y pues saber, ¿no? También que la familia está en las buenas y en las malas, o que al menos ese sería el ideal. Así es. De mantener lazos fuertes familiares. Así es. Y entonces... Y saludables. Sí. Y entonces cuando yo ya tengo la capacidad de salir de aquí, salgan por favor de aquí, vayan a hacer y a reconstruir su vida y a volar con sus alas amplias. Y también este movimiento, recuerden, hablamos de educar a los hijos con el ejemplo.
nuestros hijos van a aprender las fortalezas. No se van a quedar con esta idea de nos podemos quedar eternamente tumbados en el colchón que nos permiten nuestros papás o nuestros padres o nuestra familia en general estar ahí y la crisis nos tumbó y ahí nos quedamos tumbados. No, nuestros hijos aprenden con nuestras fortalezas. Y además de educar a nuestros hijos, de vivir nuestra vida con fortaleza, de educar a nuestros hijos en fortaleza, en todos los sentidos, fortaleza emocional en todos los sentidos, además empezamos ahora a tener nuestros recursos y a ahorrar nuestros recursos para nuestra propia vejez y la vejez que venga más fuerte de nuestros padres, de aquellos padres que nos dieron este cobijo, en algún momento pueden necesitar de que nosotros los apoyemos. Así que este movimiento es para estar bien y en algún momento pueden o no, o sea, de hecho legalmente los hijos ya tendrían que apoyar a los padres que ya no tienen recursos, es un asunto legal, pero no me voy a meter ahí. Pueden o no apoyar a los padres, pero la parte importante es vuelen con sus propias alas, sientan esa fortaleza, dejen de dejarle la responsabilidad a sus padres de todo lo que les haya pasado, bueno, malo, lo que sea. Asúmanse como seres humanos íntegros, como individuos dependientes, y entonces salgan de aquí cuando ya es necesario salir. No se queden más tiempo del necesario. Verdaderamente esto les afecta más a ustedes que a sus padres. Aunque sí escucho historias un poco terroríficas de repente de los padres que ya no saben qué hacer con los hijos que regresaron y ya tienen 10 años en la casa muy estacionados en ese colchón, ¿no? Pero, como les he dicho, esto también tiene que ver con los padres. Claro. Con los padres que dejan el colchón puesto y que no se los quitan, pero bueno. No me gusta mucho dejar los ejercicios al final, porque ya me han confesado algunas personas que ven los programas, que empiezan a ver el programa y que después ya nada más se van al final a ver los ejercicios. Y no tienen toda la información. Tal vez les aburre, lo siento, pero bueno, trato de hacerlo lo más resumida que se puede. Pero cada quien decide cómo tomar el regalo. Si lo absorbe completo o solo el final o lo que sea. Ok, un ejercicio. Ya les dije poner las reglas. El otro ejercicio es pedir y otorgar respeto. ¿Y esto cómo se hace? Punto número 1, hay que poner siempre mucha atención a si estoy respetando o no a una persona que yo amo. Ya no importa si es un adulto o es un pequeño, no importa si está acá o acá. O sea, pedir y otorgar respeto es... Y no se pide el respeto como un niño chiquito. O sea, cuando soy el que está en la jerarquía del nivel elevado, no digo, ay, respétame, es que soy tu mamá, tú me tienes que respetar. Eso no funciona, claro. No, porque la forma en la que lo dices te está poniendo acá. O sea, es ey, momento. Puedo entender que estás enojado, puedo entender que te está pasando esto. No me puedes gritar. En el momento en que tú te calmes, hablamos. Te quitas. No permitas que te falten al respeto. Por eso se llama pedir respeto. O sea, estar atento al momento en el que yo me estoy sintiendo irrespetado y entonces decir, hey, un momento, esto así no va a funcionar. Claro que por eso se pusieron las reglas antes, o la intención es poner primero las reglas antes hablando de respeto y decir, ¿cómo no vamos a irrespetar a las personas que están dentro de esta familia? E incluye también de los padres a los hijos, ¿eh? O sea, no se vale que el padre diga, es que eres un tarugo, no piensas. Sí, momento. También el que está abajo puede pedir respeto. Entonces, pedir respeto, cuando yo me estoy dando cuenta que me están faltando el respeto, lo pido. Pero lo más importante de este ejercicio es otorgar respeto. Por favor, al menos una vez al día, cuando estás con tu familia, percíbete como esta persona que puede otorgarle respeto a la persona que está enfrente de ti.
o a todos, a lo mejor a la hora de cenar. Y al menos en un momento, con plena conciencia, otorgarle el respeto al otro. ¿Me pasas las tortillas? En ese momento puede ser sí y con todo respeto. O sea, no necesitas, sí, te paso las tortillas con todo respeto. Puedes hacerlo si quieres. Lo más importante es solo el acto de conciencia. Uh-huh. O sea, tomar las tortillas y pasárselas con un acto de conciencia. Empezar a hacer cada vez más conciencia sobre mis actos de respeto me están haciendo que yo ponga un foco de atención y eso sea algo que mire más y que pueda repetir más y con más conciencia. Créanme que es importante. Voy a decir algo que cuando éramos jovencitos, me hablo con yo y mis hermanos y yo, ¿verdad? Uh-huh. De repente hubo un momento, como una temporada, donde les parecía como muy simpático. Pásame las tortillas. Te hacían así, ¿no? Uh-huh. Ya te las pasé. O así, te las pasé por enfrente, ya te las pasé. Uh-huh. Y la primera vez fue una broma simpática, la segunda pues ok, pero después esa costumbre fue muy incómoda, al menos para mí. Uh-huh. O sea, después encontré la manera de pedir las tortillas, pero al final esa forma irrespetuosa uh-huh. puede generar un hueco, un algo en otra persona. O sea, a mí hoy por hoy, a mí no me parece una broma simpática y de repente la sigo viendo en otras familias, ¿no? Cuando uh-huh. de repente, pásame las tortillas. A mí no me genera gracia, ¿no? Uh-huh. Por la huella que dejó en mí. Pero al final, a lo que voy es pequeños actos de respeto en plena conciencia pueden verdaderamente hacer que una familia se convierta en una red respetuosa, en una red de profundo respeto. También otro acto que me parece irrespetuoso es cuando van a partir el pastel del cumpleaños, que le soplan, le dicen, ahora lo muerdes. Uh-huh. Y aquí en México, no sé en qué otro lugar, pero le agarran la cabeza al cumpleañero, si le meten la cabeza en el pastel. Me lo hicieron 2 veces, pero una vez se me metió todo el betún y todo así por la nariz. No podía yo respirar, no podía ver. Fue una sensación horrible, horrible. O sea, a mí no me pareció gracioso y era mi cumpleaños. Sí, mucho menos. Fíjate, ahorita que lo dije me dio así como me conmoví. Sí. O sea, qué triste. Era mi cumpleaños y yo no lo disfruté. Uh-huh. Fue muy incómodo, me pasé un ratote tratando de sacarme el betún de la nariz, limpiándome los ojos y las lágrimas, por supuesto, porque yo no me sentí nada cómoda, me sentí ahogada, porque aparte toda la boca, la nariz tapada, los ojos sin ver, era una sensación de que me estaba ahogando. Uh-huh. No fue nada lindo, entonces eso es muy irrespetuoso. Yo ahora en los cumpleaños digo, sin aventar, uh-huh. ¿no? O sea, y a veces aunque estoy en una familia donde no me corresponde poner la regla, pero ahí sí, uh-huh. sí se me salta mi parte de... Porque, no, o sea, y si es como un asunto muy importante para mí es el respetar ese momento. O sea, si alguien le quiere morder a su pastel, que le muerda a su pastel. Sí, pero que lo dejen solo, no que lo hagan así. Sí. A mí porque me molesta que me toque la carita, pero bueno, entonces bueno, eso, otorgar respeto con plena conciencia en actos pequeños les va a permitir ampliar esta postura y seguir haciendo que crezca. Uh-huh. Otro ejercicio es asumo mi responsabilidad. Hay muchos ejercicios para trabajar el asumo mi responsabilidad. Les voy a dar solo un ejercicio pequeñito. Cuando les toque hacer una tarea o cuando tengan una obligación, lo que sea, díganse primero a sí mismos y después si lo pueden repetir para la persona, si alguien les dice, oye, que te toca sacar la basura, que no lo has hecho, o sí, asumo mi responsabilidad.
Díganlo, por favor, Ujú. díganlo, porque otra vez el decirlo nos lleva a un acto de conciencia. Lo que Fortalece, ¿no? Sí, lo que trabajamos en un espacio terapéutico, entre las 3 cosas más importantes, una es acrecentar la conciencia. Y la conciencia se acrecenta en esta repetición y en esta postura de asumir de apropiar, Ujú. de apropiar la situación. Ujú. Entonces, si yo digo, asumo mi responsabilidad, o si no hay nadie y de repente veo el bote de basura, digo, ay, me toca sacar la basura. Y lo digo en voz alta y digo, asumo mi responsabilidad. Saco la basura y generalmente a veces estas pequeñas cosas nos llevan 1 minuto o menos. Sí, seguro. Entonces es así como de, asumo mi responsabilidad y lo hago. Acrecentar la conciencia solo requiere esta repetición y este asumir una y otra vez. Ujú. Es un ejercitarse, los he dicho en otros programas y lo vuelvo a decir. Para acrecentar la conciencia, el 1% es saber qué es lo que hay que hacer y el 99% es ejercitarlo. Ujú. Ejercitarlo. Así es. Así es. Ahora, por favor, hagan un mapa o un árbol genealógico. Es bien importante. Esto es para colocarme en el lugar que me corresponde. Cuando yo, así llegue o no llegue, es decir, tal vez a ustedes no les toca este tema de llegar a casa de los padres, pero verdaderamente hay que hacer un esquema familiar, un árbol genealógico, para poder ver que están los abuelos arriba, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, si quieren algunos hasta las mascotas o los compañeros existenciales de diferente especie. O sea, el ver esto, el ver el lugar de la jerarquía que me corresponde, Ujú. me ayuda muchísimo a asumir el lugar que me toca y las responsabilidades y las obligaciones que tengo desde ese lugar. Entonces, de veras que no está de más que piensen en hacer una gran cartulina En la pared. o en la pared. Como en Harry Potter. Así es, un gran árbol genealógico y eso les va a ayudar. De verdad que el árbol solo de hacerlo, de verdad que sana, ¿eh? Porque ya en el programa de Sanando a través de la energía de la familia, Ujú. el árbol ayuda a acomodarnos no solo psicológicamente, o sea, no solo visualmente, psicológicamente, energéticamente, Ujú. y asumimos cosas que nos tocan. Y eso es maravilloso. De verdad, traten de hacer un árbol genealógico. No me acuerdo, Jimenita, creo que no. Les En la pusimos el adolescencia. ejemplo. Les pusimos el ejemplo de cómo se hacía el árbol genealógico. En el de adolescencia. Ah, sí. ok, gracias. Revisen el programa, ahí está explicado triangulito, circulito, Ok. rayita. Ok, y todo. entonces, hagan su árbol genealógico, por favor. Hasta hay un esquema. Y también pueden hacer la foto familiar. Y si hacen la foto familiar, procuren que los abuelitos estén arriba, los papás, los hijos, los chiquititos. O sea, Igual siguiendo como la forma de la así vida, es, ¿no? así es. Que sea muy claro el esquema para que quien vea la foto pueda decir, wow, los abuelitos. Ujú. Y puedan brindarle el respeto y el agradecimiento que se requiere. Ujú. Hay más ejercicios, pero voy a quedarme con estos y el último que sí voy a decir es el ejercicio de agradecer. Cuando digo que en el árbol genealógico brindarles el respeto y el agradecimiento a los ancestros o a los grandes o a los adultos, es porque es parte indispensable de una familia saludable. Claro. Si yo asumo que mi padre me tiene que dar porque quién le mandó tenerme, y entonces ahí se rompió el esquema. Ujú. Pero si yo digo, wow, independientemente de que él decidió tenerme, de que al final es su obligación porque es mi papá, si yo asumo que me compró un lápiz con el cual yo voy a poder escribir lo que quiero aprender, si lo agradezco profundamente y si digo muchas gracias por esto,
con esto voy a poder hacer esto. Muchas gracias, o sea, asumir con mucha conciencia, eso va a permitir que la familia esté saludable, esté estable, y lo más importante es que se viva la familia como estos lazos de amor que nos unen, porque la obligación no es un lazo de amor, la responsabilidad sí, suena chistoso, algunos tal vez no lo encuentren la diferencia, sí existe. No voy a hablar de eso porque ya no tenemos mucho tiempo, pero habrá una responsabilidad que se haga amorosamente, y entonces si yo lo observo, si yo lo agradezco, entonces, aunque no mis padres no lo puedan hacer amorosamente, si yo agradezco, entonces puedo tomar lo mejor de eso. Y al tomar lo mejor de eso, construyo con lo mejor de eso. Es como si habláramos de construir una pirámide. Es como ir a tomar las mejores piedras para construir la pirámide. Exacto. O sea, ese es el punto. El mejor material con el que yo pueda construir eso, que es donde yo voy a caminar hacia arriba hasta mirar mi propio sol. Qué bonito, eso me gustó. Lo vamos a anotar. Eso me gustó. Entonces, wow. Hay muchos más ejercicios. Vamos a dejarlo aquí en el tema de los ejercicios. Solo porque ya nada más que se pongan a hacer el árbol. Ay, es un montón de trabajo. Pero es lo algo vale. que nunca acabas. Nunca se acaba porque siempre hay adición de miembros o hay miembros que ya no están. Exacto. Entonces, es muy padre, delicioso verdaderamente. Pero bueno. Ok. Algo que sería importante decir es regresemos. Regresemos, Jimena, a tratar a los adultos mientras más mayores, más respeto. Con más respeto, claro. Entendiendo que tienen experiencia y que aun cuando sus conocimientos, el tiempo, que a los muchachos dirían, ay, es que eso ya no aplica, o ya no sirve, o ya está caduco, pero lo que sí sirve es la experiencia. Claro. O sea, tal vez el conocimiento que tienen es corto para el nivel de conocimiento al que pueden acceder los chicos, que les decía yo, con un clic, y de repente ya tienen todo un libro abierto, y aparte ni siquiera abierto, o sea, alguien que ya les explicó un tema. Pero lejos de eso, creo que no es tanto el conocimiento que puedan tener de esos temas relevantes ahora, sino más bien es conocimiento de cómo eran las relaciones humanas antes. Y eso en ningún libro, en ningún iPod, en ningún internet en ninguna página de internet lo vas a poder encontrar. Eso es una tarea que aprendes día a día, y ellos, más lejos de la tecnología, estaban más cerca unos de los otros. Entonces regresemos a ver precisamente esas cosas. Voy a decir algo, Jimenita, y tal vez, y solo tal vez, mis padres, solo voy a hablar de los míos, tal vez mis padres no tenían todas las herramientas para estar más cerca. Vamos a pensar que no lo supieron hacer, que no pudieron hacerlo. Pero lo que sí tienen es la experiencia de cómo les fue por no poderlo hacer. También. Y eso es súper valioso. Y bueno, pues creemos que con esto, una vez más, lo intentamos hacer lo más corto que podíamos. No se puede. Hay temas que en serio no, es muy difícil. Pero esperemos que les funcione. Véanlo por cachitos, ya saben, es de aquí hasta el próximo mes. Entonces váyanse dosificando. Hoy 15 minutos, mañana otros 15. Así como en Netflix, hasta que vean el maratón. Sí. Hasta que acaben la serie. Así es. Sí. Con esto nos despedimos. No olviden dejar sus comentarios, preguntas, si tienen algo más específico sobre este tema. O sobre otros para tomarlos en cuenta. Y el próximo mes tenemos un programa con sorpresa. ¿O sin sorpresa? No, con sorpresa. Tenemos una invitada. Con sorpresa porque tenemos invitada.
Y el programa trata sobre maquillaje. Ustedes se pensarán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el maquillaje con un primer martes, Ruth o Jimena? Pues que vamos a tocarlo desde el tema de autoestima o vanidad. Así es. Así es. Para que se queden ahí pendientes. Muy bien, Ruth, pues muchísimas gracias por un día más, un programa más. Espero que te la hayas pasado bien. Ay, sí, muy bien, muy bien. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Nosotras nos despedimos y los esperamos el próximo mes en un episodio más de El primer martes. El primer martes. Ay, ahora sí fue todo disparejo. Sí, pero fue como en eco. Así. Pues muchos abrazos cariñosos, mucha buena vibra amorosa. Y la siguiente, maquillaje, vanidad o autoestima. Muy bien. Ok. Nos vemos. Bye bye. Adiós.